Bueno, les decía, vamos a ir empezando de a poco. ¿Me escuchan? ¿Estamos bien? Sí, bueno. No, antes que nada agradecerles a todos, al Instituto Gioja, a Cecilia, Martín, que han estado colaborando en la organización, y a todos ustedes por estar presentes. Para mí es una ocasión muy feliz, la de ir discutiendo el libro, o sea, mucho menos porque me interese presentarlo, que como me interesa conversar sobre la conversación entre iguales. ¿Por qué? Porque es un tema que me viene resultando atrapante, y porque considero al libro como un paso bastante definitivo en las cosas que vengo escribiendo. Definitivo no porque sea lo que está bien o lo que, digamos, como el último paso necesariamente, pero sí porque es la consolidación de un proceso muy largo que empezó en los mediados de los 80, cuando trabajaba con Carlos Nino, y es una reunión de todos los temas que he estado trabajando desde entonces, o sea, como casi 40 años, y un modo de eso, de juntar los hilos y mostrar que podían ser estos temas articulados conjuntamente. Simplemente una nota sobre lo que va a ser la dinámica de estas tres reuniones. Vamos a tener tres reuniones: hoy, el lunes que viene y el martes siguiente, o sea, el martes 16, si no me equivoco, siempre en este horario, y con esta dinámica, porque no se podía hacer directamente en una forma híbrida o semipresencial. Y mi idea es, en cada sección, presentar parte del libro y enseguida abrirlo a la discusión, otra vez porque la idea es esa, es menos un homenaje al libro que un homenaje al valor de la discusión que el libro celebra y entiende como ideal regulativo. Así que eso, yo me voy a dedicar cada día, cada sesión, a hacer 20, 30 minutos de presentación, y realmente después lo importante para mí es discutirlo. Y lo que decía entonces es esto, que el libro busca reunir muchos de los hilos que he ido abriendo a lo largo de estos casi 40 años. Si yo reconstruyo un poco, digamos, el libro incluye las cuestiones de control judicial, que fueron el tema de mi tesis doctoral a fines de los 80, efectivamente cuando trabajaba con Nino, las cuestiones de crítica a la representación política en las convenciones constituyentes, que fue un poco el tema de mi tesis doctoral en Estados Unidos, cuestiones de teoría de democracia y de filosofía política, que en parte estudié cuando seguí mis trabajos en Oxford, los temas de control e interpretación constitucional y sobre cómo pensar los derechos que siguieron, digamos, desde entonces, el largo periodo que le dediqué al estudio del constitucionalismo latinoamericano desde que volví desde el exterior, digamos, en donde yo me sentí que no estaba lo suficientemente bien preparado para reproducir en América Latina las cuestiones y los debates que yo había aprendido sobre la discusión anglosajona. Y luego una cierta, no sé si fascinación, pero un cierto interés que he tenido en el último tiempo con lo que se llama el constitucionalismo dialógico, con las asambleas ciudadanas de este último tiempo, no porque yo crea que son el último escalón posible, ni la gran esperanza, sino porque creo que son alternativas de interés en un contexto que es muy preocupante en términos de democracia y de constitucional. Entonces, por esas razones, digamos, el libro abarca estos temas desde una visión preocupada, pero con cierta esperanza sobre lo que todavía está por verse cómo terminará. Una idea con la que querría empezar es el ejemplo que de algún modo articula toda la primera parte del libro y en buena medida buena parte del libro. Si puedo, pongo una imagen que para mí fue muy interesante. A ver si se ve. ¿Se ve? Bueno, ¿se ve? Sí. Ahí se está visualizando. Ok. No, este es una imagen que, por ejemplo, está en una pared enorme en el Museo de Inmigrantes acá en Argentina,
Y es una imagen interesante para mí porque el ejemplo que articula el libro, es el de los inmigrantes llegando, un grupo de inmigrantes llegando a, digamos así, entre comillas, la tierra prometida y acordando entre ellos las reglas, ¿no? Las reglas que van a regir entre ellos. La cuestión me resultaba interesante por todo este tema, ahora en todo caso lo aclaro un poquito mejor, pero la idea de que es posible, como fue posible, digamos, para gente del común, sin mayor preparación, digamos, como estos inmigrantes, establecer reglas comunes de cómo se iban a organizar, como de algún modo en el viejo ejemplo del Mayflower, digamos, los inmigrantes ingleses que llegaban a Estados Unidos y en el barco establecieron las reglas, digamos, empezaron a establecer las reglas de lo que sería su vida en común en los Estados Unidos. Y esa idea, que para mí tiene mucho de potente, que es de la discusión horizontal, en donde todos los afectados pueden intervienen en la discusión de los asuntos comunes. Y eso incluye, de modo primero y primordial, la discusión sobre las reglas comunes. La imagen contrasta para mí, digamos, traigo acá dos portadas de dos libros muy recientes sobre convenciones constituyentes y diálogo constitucional. Una es, digo, no por hacer, digamos, una crítica a estos libros a partir de esta imagen, pero sí, digamos, que el libro que yo escribí tenía alguna resistencia frente a este tipo de imágenes, ¿no? De, digamos, viejos hombres nobles escribiendo, ¿no? Organizadamente las reglas para todo el resto, ¿no? Es como la élite, ¿no? Este es el libro en el que yo participo, es Asambleas Constituyentes, que edita Elster, y este se llama Diálogo Constitucional. Y bueno, y el libro en parte es una reacción a eso, es una reacción a la idea de que, a ver, puedo dejar de compartir. No, y el libro en parte es una reacción contra eso, contra la idea de reglas escritas por unos pocos hombres ilustrados para todo el resto, y es como, toma como ideal regulativo esto que no es digamos, la utopía imposible, sino como una utopía realizable y en parte realizada de todos los afectados que por ciertas reglas escriben en común esas reglas. Y digamos, cuando llegan a la tierra prometida, por ejemplo, entonces determinan en esas reglas, no sé, cómo van a trabajar, o si se va a trabajar de lunes a viernes, o de lunes a sábado, o, digamos, o toda la semana, cuántas horas, y digamos, quién va a trabajar dónde, o cómo se van a dividir las tareas, o cómo se van a dividir las ganancias. Y eso fue posible, es posible, y tiene sentido, digamos, esta organización horizontal, en donde, digamos, si esa organización se expande, uno perfectamente puede, digamos, pensar en modos de división del trabajo y aún modos de controlar a quienes por división del trabajo quedan a cargo de las tareas, digamos, más importantes. Entonces, es compatible, digamos, que la sociedad horizontalmente se organiza, escribe sus reglas, y al mismo tiempo, si esa sociedad se expandió, digamos, que haya una división del trabajo, que algunos queden a cargo de las principales responsabilidades, que por tanto, por temores, se controle el poder. Todo eso es compatible. Pero ahí, entonces, si alguno, digamos, tiene una posición privilegiada en el proceso de toma de decisiones, eso es no porque esa persona es más capaz, o porque los demás son irracionales, o porque los demás se van a entusiasmar demasiado y van a decidir mal, sino simplemente porque no podemos estar todos reunidos todo el tiempo en la decisión de todos los asuntos. Y si uno establece controles, la idea es, digamos, otra vez, bajo el supuesto de que todos nosotros somos los dueños de esas reglas y somos los que mandamos en relación con los objetivos comunes. Y el ejemplo también es interesante, yo creo, porque
nos dice que si alguna de las reglas que escribimos, ¿no? Por ejemplo, los que estuvimos en el barco, vemos en la práctica que terminan siendo más opresivas que liberadoras, en el sentido de que terminan siendo menos contributivas a nuestro bien común que perjudiciales para el bien común, bueno, puede perfectamente hacer sentido que nos reencontremos y decidamos cambiarlas. ¿Por qué? Porque el único objetivo de las reglas es el de estar a nuestro servicio. No para que hagamos cualquier cosa en cualquier momento, pero sí, digamos, podemos tener reglas de largo plazo o de mediano plazo, somos nosotros los dueños y somos conscientes de que esas reglas puede haber errores y que podemos necesitar cambiarlas. En el ejemplo que yo di en el libro, por ejemplo, digamos, no hemos sido conscientes al momento de escribirlas que había gente que por razones religiosas, por ejemplo, quería que descansásemos no el domingo, sino el sábado. Bueno, entonces María viene y nos pide eso porque no lo advirtió, no lo advertimos nosotros, no nos dimos cuenta de que podía haber ese tipo de inconvenientes. Y lo más razonable para todos, otra vez no quiere decir que somos todos generosos y que siempre estaremos pensando en el otro, ni supongo ni virtud cívica, ni solidaridad en todos. Supongo esto, que como somos dueños de las reglas, podemos repensar las reglas si reconocemos que nos hemos equivocado, y podemos establecer formas de repensar esas reglas que dejen en claro siempre que los últimos dueños, el único sentido de las reglas somos nosotros, digamos, es que podamos vivir mejor, digamos, de un modo satisfactorio para el interés de cada uno y el beneficio de todos. Y en ese tren nos equivocamos y mantenemos la conversación abierta. Bueno, ese es un poco, digamos, el ideal regulativo del libro, y ese ideal regulativo, digamos, si uno, que es el de la conversación entre iguales, que es, si se quiere, una reflexión sobre esa vieja manera de pensar la democracia como democracia deliberativa. Como ocurre con todas las ideas importantes o que ganan fuerza, la idea de democracia deliberativa pasó a tomar vida propia y en un punto, digamos, pasó a ser víctima de su propio mérito, y entonces, digamos, como si tuviera otra vez, como si la democracia deliberativa fuera algo que nos tienen que revelar los científicos del derecho o de la teoría política qué es y para qué sirve, digamos. La democracia deliberativa, yo creo que digamos, el interés que tiene es el reconocimiento de que somos los propios ciudadanos los que tenemos que pensar, digamos, cómo resolver nuestros asuntos públicos, digamos, los asuntos que tenemos, los problemas que tenemos en común. Y decía, el ejemplo citado, que viene a exponer, digamos, la conversación entre iguales, bueno, busca de algún modo refinar y tranquilizar digamos así, las dudas que puede generar la teoría de la legislación democrática, ayudar a aclarar, a pensar de un modo sencillo sobre por qué la conversación, por qué la deliberación, por qué la inclusión, digamos. En ese sentido, creo que la idea de la conversación entre iguales, por un lado, busca, digamos, precisar o reajustar algunas cuentas con la teoría de la democracia deliberativa, que tuvo sus versiones y que tiene sus versiones también elitistas, y que tiene sus visiones también ultra sofisticadas, que yo creo que se alejan de lo que el ideal quiere expresar. Alguna cosa más sobre el ideal y luego algunos detalles y me detengo. La idea de la conversación entre iguales, digamos, expresada en este ejemplo, puede ser obviamente vulnerable, susceptible de críticas de sentido común, ¿no? Bueno, digamos, ¿no? Uno escucha enseguida esas críticas. Bueno, la vida en sociedades modernas no es, digamos, no tiene nada que ver con los acuerdos que pueden hacer unos inmigrantes recién llegados. O estos inmigrantes son muy pocos, o estos inmigrantes eran todos amigos, bueno, vamos a estar motivados por egoísmos, etcétera, y intereses que van a impedir que lleguemos a acuerdos. Yo diría que todo ese tipo de objeciones son objeciones relativamente sencillas, aunque creo que la crítica a un ejemplo como el que doy es
sería importante en relación con el libro, o sea que invito a que pensemos críticas imaginables en relación con un ejemplo como el que doy, porque efectivamente el ejemplo tiene un papel articulador importante. Y para mí, digamos, yo creo que se pueden responder fácil la mayoría de las críticas habituales que un ejemplo como este puede tener. Pero hay algo que la práctica reciente yo creo que ayuda a disolver en términos de crítica, y es esa crítica como que, bueno, uno está haciendo referencia a una utopía imposible. Y a mí me parece, y por eso, digamos, si algún modesto entusiasmo tengo en relación con las asambleas ciudadanas más recientes, es que ayudan a demostrar que los procesos de conversación entre iguales, bueno, están a la vuelta de la esquina si uno quisiera. Digamos que son susceptibles de arreglos institucionales en sociedades como las nuestras hoy, ¿no? Entonces, claro, los ejemplos que uno tiene a mano para pensar esos encuentros de gente que los vamos a ver sobre todo en la última sesión, ¿no? Irlanda discutiendo sobre el aborto a través de asambleas directamente elegidas por ciudadanos, Islandia haciendo su constitución en un proceso en donde participa todo el mundo. Bueno, uno puede descalificar también esos ejemplos como, bueno, muy distantes o relacionados con países muy exóticos o muy lejanos o de gente muy culta, ¿no? Son las objeciones que siempre aparecen y que seguramente reaparecerán en la última sesión, digamos, cuando hablemos de ellas. Pero a mí me parece que aquí mismo en América Latina hemos tenido como varias experiencias cercanas que muestran esto, que la discusión horizontal entre ciudadanos es posible, digamos, de formas más institucionalizadas o menos institucionalizadas. Cuanto menos institucionalizadas, peor, digamos, pero por ejemplo, digamos, ocupa un lugar muy importante en el libro el ejemplo sobre lo que fue la discusión sobre el aborto en Argentina en el 2018. Otra vez, no porque Argentina no es normalmente ejemplo de nada, pero lo que hubo ahí, yo creo que sobre eso también volveremos más adelante, lo que hubo ahí fue una demostración de muchas cosas importantes, ¿no? Frente a una idea muy habitual en el derecho, si uno piensa, no sé, desde Ferraioli, Zaffaroni y tanta gente, digamos, que dicen, no, sobre las cuestiones de derechos, los ciudadanos, la democracia no puede discutir, ¿no? Esas cuestiones tienen que estar reservadas a los jueces. Bueno, ejemplos como la discusión del aborto mostró lo fantástico de la discusión extendida a todos los ciudadanos. Mostró que ese tipo de ideas tan insistentemente repetidas en el derecho de todos, digamos, que las cuestiones más importantes tienen que estar reservadas a los más inteligentes o a los más preparados o no al común de la gente, bueno, que tenían mucho de tontería, o la idea de que la gente no va a estar interesada en participar, era una tontería, o la idea de que cuando la identidad de las personas está involucrada, nadie cambia de opinión, era una tontería, y la idea de que la gente no se va a motivar a participar, otra tontería. Entonces, ejemplos como esos, digamos que otra vez, que no son la utopía, son ilustraciones de que hay mucho interesante que se puede hacer en términos de discusión horizontal sobre las reglas comunes, ¿no? ¿no? En este caso, discutir democráticamente sobre derechos, ¿no? Una cosa que habitualmente la doctrina jurídica venía resistiendo. Bueno, algunas cosas más y voy cerrando mi presentación. Una es un ejemplo más que, junto con el del aborto, también juega un papel importante en el libro, ¿no? Tratando de demostrar que lo que digo es concebible aún en las fragilidades institucionales latinoamericanas. Un ejemplo que uso mucho, entre otras cosas porque es un ejemplo cuyos resultados, digamos, me generan cierta disconformidad, es el ejemplo uruguayo, el ejemplo de Uruguay discutiendo la ley de caducidad, ¿no? O sea, yo siempre doy el ejemplo de Carlos Nino, que había en Argentina, entre otras cosas, había trabajado decisivamente en la abolición o en la derogación de la ley de autoamnistía que se dieron los militares, ¿no? O sea, una persona que desde una visión de la democracia muy fuerte había
trabajado críticamente contra la ley de caducidad, contra la ley de amnistía, cuando vio el modo en que en Uruguay se había discutido la ley de caducidad, dijo, aquí está pasando otra cosa, no es aplicable lo mismo que nosotros aplicamos en Argentina. ¿Qué había pasado? Bueno, pasó lo que todavía sigue pasando, que es, hay un trauma que tiene que ver con violaciones masivas de derechos humanos, que sigue abierto y sigue siendo objeto de una conversación extendida en Uruguay, y que ha sido objeto de la intervención de distintos órganos de poder, pero también de consultas ciudadanas y de manifestaciones en las calles y de movilizaciones populares. Eso para mí es un ejemplo de los más vívidos de lo que puede ser en la práctica una conversación entre iguales. La conversación entre iguales no es la que genera los resultados que a mí me gustan. La conversación entre iguales es una sociedad que desde distintos modos, por distintos medios institucionales o extrainstitucionales, se involucra en la decisión de los asuntos comunes. Por ejemplo, en los traumas básicos que los dividen en los conflictos que tienen, ¿no? Eso es posible aún en América Latina. Bueno, 2 o 3 cosas más y termino, entonces. Desde ese ejemplo, a mí me interesa marcar algunos, sobre todo en esta primera parte, la parte que me interesa discutir aquí hoy, algunos problemas que son, yo creo, distintivos del tipo de instituciones que tenemos hoy. Uno es lo que yo llamo la idea de la disonancia democrática. La idea de la disonancia democrática lo que viene a decir es que, digamos, el traje institucional que tenemos, el traje constitucional que tenemos, ha quedado muy chico, y hay una disonancia entre las expectativas, las demandas que hoy razonablemente tenemos en democracia hacia nuestros arreglos institucionales, es disonante respecto de los principios que ordenan a esas instituciones. Nuestras instituciones, yo creo que se diseñaron, y a eso le dedico bastante tiempo en el libro, bastante espacio, se diseñaron a partir de ideales, yo diría, muy restrictivos en términos de lo que yo llamo desconfianza democrática, por 1000 razones, que no hace falta, digamos, criticar hoy ni pelearse con el pasado por eso. Fue lo que fue, digamos. Ahora, el problema no es que haya habido 200 años atrás una retórica elitista en torno a las instituciones. De eso nos olvidamos y podemos amnistiar a todo el mundo y perdonar a todos. El problema es que ese tipo de entendimientos siguen marcando muy decisivamente, digamos, nuestra organización institucional, para pensar algo relevante para nosotros. Digamos, la organización judicial o el control judicial sigue hoy muy basado en esa idea de que la imparcialidad o la justicia tiene que ver con procesos de reflexión individual hecha por ciudadanos técnicamente bien preparados. Ese es un modo, yo diría, muy elitista de pensar la imparcialidad, que tiene muy poco que ver con entendimientos, diría, más sensatos sobre cómo pensar la imparcialidad. Yo, como tanto, podría pensar la imparcialidad como resultado de procesos de discusión colectiva, no de la reflexión individual aislada de la gente mejor preparada técnicamente. Entonces, digamos, eso como tema imaginable. Entonces, digo, la disonancia democrática lo que viene a marcar es la disonancia que hay entre las expectativas democráticas que hoy tenemos respecto de nuestra organización institucional y lo que las instituciones nos dan. Y nos dan otra cosa porque están diseñadas a partir de principios con los que hoy tendemos a disentir. Entonces, esa retórica que quedó en el pasado, lamentablemente, se terminó incrustando en arreglos institucionales concretos que son los que hoy todavía siguen rigiéndonos. Tenemos hoy un sistema representativo que no está montado bajo la idea de yo diría, razonable de la división del trabajo, la representación como un segundo mejor. No hay alternativa, no podemos estar discutiendo todo el mundo juntos en la plaza y entonces, digamos, elegimos un sistema representativo. No, el sistema representativo que hoy tenemos está montado, como decía Bernard Manet en su gran libro sobre la representación, sobre la metamorfosis de la representación,
en una idea que era la idea de la separación, el desvínculo. Digamos, la idea fue, por razones en su momento a lo mejor entendibles, separar representantes y representados bajo la idea de que los ciudadanos no tenían las capacidades necesarias para autogobernarse. Entonces, el sistema representativo que tenemos es hijo de esa idea, de ver a la representación como una primera opción, no como un mal necesario, no como un segundo mejor. El tema de los controles populares, también, digamos, desde los inicios, el sistema institucional, y al libro le interesa insistir sobre eso, digamos, hubo distintas ideas sobre cómo pensar los controles. Uno podría decir, eso, como todos nos podemos equivocar, bueno, busquemos formas de controlarnos entre todos, de perfeccionarnos, de obligarnos a leer las cosas 2 veces, a repensar. Eso es completamente razonable. Ahora, yo creo que lo que primó fue otra idea, que fue la idea de los controles tienen que ser sobre todo controles de los funcionarios entre sí, de los funcionarios públicos entre sí. Controles internos, controles endógenos, lo que se llama el sistema de checks and balances. Y el privilegio sobre el sistema de checks and balances fue también un modo de dejar de lado o de desenfatizar o de quitarle peso a la demanda que había desde sus orígenes por controles populares, controles externos, controles exógenos sobre el poder. Por eso es que se termina optando por básicamente mantener un puente tendido entre ciudadanos y representantes, que es el voto periódico. Y sobre eso también, digamos, yo le dedico bastante tiempo en el libro, porque, digamos, sobre el voto periódico, no solo que en su momento el voto era un instrumento entre varios puentes tendidos entre ciudadanos y representantes. No solamente eso, porque cuando se le quitan todas las otras herramientas que hoy podríamos decir son torpes o no nos interesan o no las queremos, como, no sé, por ejemplo, instrucciones obligatorias a los representantes o revocatoria de mandatos. Bueno, podían ser herramientas muy torpes, pero cuando todas ellas se eliminan, el voto se queda solito, con una mochila enorme, imposible de cargar, porque antes, digamos, si el voto fallaba, por ejemplo, votábamos mal, bueno, teníamos la otra herramienta de control externo al lado, que era, pongamos, la revocatoria de mandatos. Me equivoqué hoy, corrijo mañana. Cuando se borraron esas herramientas, la responsabilidad del voto es mucho mayor. Pero me interesa girar al menos 2 veces la tuerca al respecto, porque me parece que el punto es muy importante. No solo que para quienes defendemos a la democracia como conversación, el voto no nos da palabra, ¿no? Siendo que es la única herramienta institucional importante que tenemos y que preservamos para expresarnos. No nos da palabra. Sino que, además, muy habitualmente, nos fuerza a comprometernos con lo que repudiamos para poder hacer avanzar lo que defendemos, ¿no? Entonces, en los típicos ejemplos que doy en el libro, ¿no? Uno de ellos invoca lo que viene ahora en Chile, que es que ha sido muy habitual, que se está haciendo una reforma constitucional, pero algo que ha sido muy habitual en América Latina recientemente, que son los plebiscitos de salida, ¿no? Al final de la Convención Constituyente. Si yo, digamos, me encuentro con una constitución, pongamos la última constitución boliviana, que tiene 401 artículos, un ciudadano común podría decir, quiero hablar y matizar y expresarme y comentar 401 artículos, pero pongamos que soy muy tolerante y aguanto que solamente voy a intervenir con mi voto. Bueno, puedo querer votar sobre los 401 artículos, pero tengo un solo voto. Pero mucho peor que eso, una situación muy habitual es imaginable, como era imaginable, como fue la realidad en Bolivia en su momento, que imaginemos que yo tengo la posición A sobre la reelección presidencial, la quiero o no la quiero, no importa. Y la posición B, que es contraria, sobre derechos indígenas, ya sea porque los quiero o no los quiero. Bueno, pongamos que yo, digamos así, quiero reelección pero no derechos indígenas, o al revés, quiero derechos indígenas pero no quiero reelección. Ahí estaría solamente, digamos, queriendo opinar sobre 2 cosas, sobre las 400 cosas que querría opinar y matizar y dar cuenta. Bueno, solamente me conformo con el voto, pero quiero decir al menos 2 cosas. Pongamos, no a la reelección, sí a los derechos indígenas. ¿Qué hago con mi voto?
para poder hacer avanzar mi compromiso con el derecho indígena, con los derechos indígenas, tengo que votar también a favor de la reelección, que era lo que más repudiaba. Esa es una situación habitual, es lo que yo llamo la extorsión electoral. Entonces, no solamente que perdimos un montón de herramientas de control externo, que no diseñamos nuevas, eso también es un tema importante. O sea, la carencia de imaginación institucional, estamos clavados en un sistema institucional que es casi idéntico a lo que era hace 200 años. Si uno, como decía Jaworski, si uno mira los desarrollos que ha habido en los últimos 200 años, ve una falta de imaginación extraordinaria. ¿Qué hemos avanzado? El Ombudsman, el Consejo de la Magistratura, o sea, nada en términos de renovación en nuestra imaginación institucional. Pero bueno, dejando eso de lado, digamos, el voto ha quedado solo como herramienta de control, no nos da palabras, no nos permite expresarnos, sino que, por el contrario, digamos, nos fuerza muy habitualmente a estas situaciones de extorsivas en donde uno tiene que votar por lo que repudia para hacer avanzar lo que quiera. Ejemplos como el del Brexit o ejemplos como el del acuerdo de paz en Colombia, yo creo que simplemente ratifican esto. Le ha ocurrido, yo diría, a millones de personas que no querían votar, por ejemplo, en contra de la paz en Colombia, pero querían decir algo muy fuerte en contra de alguna de las cláusulas del acuerdo de paz. Por ejemplo, podían decir, no quiero esta modalidad de la justicia restaurativa, o no quiero premiar a los que, no sé, mataron a mi tío o digamos, intervinieron en la guerra de este modo. No pudo decir nada, entonces votó en contra. ¿Pero por qué? Porque no tengo posibilidades de matizar, y me obligan a decir algo que yo no quiero. Entonces, en ese sentido hay algo demasiado serio con el voto, porque quedó como única herramienta de expresión, como herramienta de expresión es paupérrima, y además porque nos ponen este tipo de situaciones difíciles. Y otro último punto, digamos, de esta primera parte que insistiría es la lógica general del sistema de checks and balances, que tal como fue pensada, digamos, aún en su mejor versión, fue pensada para, digamos así, yo creo en su mejor versión, como un modo de evitar la guerra, como un modo de canalizar institucionalmente la guerra. Bueno, ese pudo ser un mérito hace 200 años, tampoco sé si lo cumplió efectivamente, pero pongamos que en el mejor de los casos lo cumplió. Bueno, pero para quienes defendemos el diálogo constitucional, claramente ese manojo de herramientas es más bien contrario a la posibilidad, al incentivo a la conversación entre iguales. Es, en el mejor de los casos, un modo de eso, de canalizar la guerra, de darle un misil, una posibilidad de disparar a cada uno de los poderes existentes, pero conversar, nada, digamos. En ese sentido, no impide el diálogo, ni impide el diálogo entre poderes, pero lo desalienta de muchos modos y no lo alienta de ningún modo relevante. Y permite que se reproduzca lo que vemos aquí, digamos, la lógica de imponer, digamos, discrecionalmente cada uno de los poderes su puño sobre la mesa, ¿no? Su puñetazo sobre la mesa. Por eso es que, digamos, sí, es un tema que vamos a volver en la próxima sesión, digamos, alternativas interesantes, como por ejemplo, no sé, audiencias públicas que se van desarrollando desde de los tribunales, de la Corte Suprema, etcétera, bueno, terminan en una lógica muy poco interesante. ¿Por qué? Y porque las Cortes, que no son nada tontos, saben que, digamos, se tienen que guardar en el bolsillo todas las herramientas de la discrecionalidad que quieran, y entonces se habilitan, digamos, por ejemplo, una audiencia pública, bueno, luego ellos son los que van a decir cuándo van a reproducir, van a repetir esas audiencias, qué van a retomar de esas audiencias, qué argumentos van a dejar y cuáles van a dejar de lado, cuándo van a citar alguno o no van a citar a ninguno. Entonces es eso, seguimos montados en un sistema institucional basado en la discrecionalidad. Entonces, resumo y cierro. Digamos, en esta primera parte, digamos, del libro, a mí me interesaba. Por un lado, eso, articular lo que es el ideal regulativo que, digamos, en torno al cual gira todo el libro, que lo presento a través del ejemplo, digamos así, imaginario de los inmigrantes llegando a la tierra prometida, pero que, como les decía, creo que tiene muchas expresiones prácticas reales en, digamos, en la realidad de Latinoamérica de los últimos años. Ha habido, es posible, es imaginable, digamos, los cabildos constitucionales en Chile, digamos, es posible, digamos, pensar en formas horizontales de organización. Entonces, lo primero que hago es articular ese ideal de la conversación entre iguales, que
que es un tema, digamos, para quienes venimos de la democracia deliberativa. Y luego trato de mostrar, digamos, de qué modo y hasta qué punto y por qué razones lo que tenemos se diferencia demasiado de eso. Y para mí ese trabajo es importante no sé, por la reflexión que me ha interesado hacer sobre las reformas constitucionales en América Latina en los últimos años, en donde yo veo que, digamos, no solo ha habido poca imaginación, sino que hemos insistido una y otra vez sobre los mismos errores. Y yo creo que eso se ha debido, digamos, a fallas de diagnóstico. Piensen en la reforma argentina del 94, podemos pensar en cualquiera de las recientes en América Latina, pero en Argentina del 94 había una enorme posibilidad de pensar qué hacer, y lo que se hizo fue muy poco. Básicamente, lo que hicieron los sectores más de avanzada en el constitucionalismo argentino fue, digamos, lo más interesante de todo fue incluyamos todos los derechos imaginables, todos los derechos que están circulando por el mundo, los incluimos a nivel constitucional. Bueno, muy bien, digamos, pero digamos, es un poco el problema de la sala de máquinas que veremos en todo caso más adelante, ¿no? Pero claramente, digamos, hay un error de diagnóstico que es insistir en lo que fue el modelo instalado desde México 1917 para adelante, que es cada reforma constitucional reafirmó un modo de organización constitucional autoritario, verticalista, elitista, de arriba abajo, excluyente, y eso acompañado con derechos para todos, ¿no? Entonces, es esa creación de constituciones con dos almas que nos siguen acompañando y que aún las constituciones más de avanzadas, más interesantes, aparecidas en América Latina en los últimos años, incluyendo la de Bolivia, y ahora, digamos, vamos a ver qué es lo que pasa con la de Chile, digamos, insisten en el viejo modelo fracasado, que es el de derechos de todo tipo y manteniendo, digamos, una organización del poder cerrada, etc. Entonces, por eso es que me interesaba mostrar, digamos, que hay un problema que tiene que ver con un problema de diagnóstico, y por eso es que es importante definir mejor hacia dónde queremos ir y cuáles son específicamente los problemas que reconocemos, cuál es el tipo de problemas que reconocemos en nuestro sistema institucional. Para mí, un problema muy central tiene que ver con esa filosofía política sobre la cual está inscrito nuestro sistema institucional, que se basa en esa desconfianza democrática. Bueno, yo me detengo ahí y nada, podemos ir rompiendo el hielo de a poco y conversando un poco por donde quieran. Si quieren, podemos empezar por el ejemplo de los inmigrantes, o podemos pensar en alguna de las derivaciones de ahí. Ustedes me dirán, digamos, pero bueno, la idea es eso, es ir expandiendo la conversación. Bueno, Roberto, gracias. Sí, ya que tenías ganas de hablar de esto del ejemplo de los inmigrantes, no sé, me llamó mucho la atención una de las citas que haces vos de Andrés Bello, ¿no? Cuando hablas, donde es como muy clara esa postura así muy conservadora, de, en el fondo, miren, la gente quiere preocuparse de sus asuntos y déjenlo afuera de estos temas comunes. Entonces, pensando en esta, no quiero caer en la metáfora así realista, como que supuestamente te critican, eso me parece, pero tal vez en vez de hablar de filosofía política, ¿no habría que hablar de una cierta antropología? La antropología de un Andrés Bello versus la que vos planteás, la gente en el barco que quiere fijar sus reglas. La gente no sería más... No, la antropología yo la veía más en, digamos, uno no sabe todavía cuáles son los mecanismos, pero yo creo que sí hay algunos puntos sobre los cuales ni me siento capacitado, ni quiero decir demasiado, digamos así, en términos de cómo entendemos antropológicamente, si querés, a las personas, porque creo que, por ejemplo, digamos, si uno ve el impacto que tuvieron no sé, las teorías económicas neoclásicas basadas en la idea del hombre racional y egoísta. Bueno, es una antropología, digo, para darle entidad a lo que estás diciendo, que es relevante, que se remonta efectivamente a lo que Madison tenía en mente cuando decía tenemos que contraponer el interés contra el interés y así se van a controlar. No porque este sea bueno, sino porque le tiene miedo al otro y el otro le tiene miedo al de enfrente, y entonces si les damos a cada uno una pistola, digamos, se van a amenazar mutuamente y se van a tranquilizar. Ese era un poco, digamos, usar los rasgos espantosos de la antropología humana para alimentar al sistema institucional, que era la lógica de Adam Smith. El panadero no te va a dar el pan mañana por la mañana porque sea bueno, sino porque vos le vas a pagar. Entonces, aprovechemos eso. Yo no haría ahí el gran punto
al menos en lo que a mí me interesa, aunque sí destacaría algunas cosas. Uno es que, efectivamente, esa es una antropología bastante cuestionada. Yo creo que hoy es mucho más, digamos así, como se piensa mucho en otros términos que algunos representaban como la lógica del tit for tat, digamos, vos me das, yo te doy, ¿no? Pero en todo caso, digamos, para decir, ese modo de pensar del egoísmo, bueno, es problemático y sin embargo tiene todavía un peso muy fuerte a la hora de pensar las instituciones. Y la última cosa que diría al respecto es que el predominio de esa lógica, las personas son egoístas, autointeresadas, etc., fue en desmedro de un modo distinto de pensar la antropología, que yo creo que era como mínimo igual de interesante y de cuestionable, que era la idea de la virtud cívica, ¿no? Que era un poco lo que Madison tenía en mente cuando criticaba a sus opositores, a Jefferson. Decía, ustedes creen que las personas van a ser ángeles. Los otros no estaban diciendo van a ser ángeles, pero sí decían, hey, es crucial para que el sistema se mantenga que las personas estén motivadas a comprometerse. Y para eso podemos hacer algo. Por ejemplo, Rousseau no es que decía, a ver, muchachos, si se convierten en virtuosos. No, lo que decía es, si tenemos una sociedad muy desigual, y en vez de estar pensando en el interés común, cada grupo va a estar pensando en su propio interés. Entonces, o sea, no era que Madison o Bello enfrentaban a un grupo de locos que tenían la idea de que la gente era buena y que eran ángeles, ¿no? Madison escribe, si los hombres fueran ángeles, digamos, no necesitamos instituciones. No es que estaban pensando en que iban a ser ángeles, estaban pensando en que se podían hacer otras cosas para, digamos, digamos, que había margen para hacer otras cosas, yo diría posibles, si no violatorias de derechos, si no amenazantes, digamos, para que el sistema funcionara mejor. Mira, una discusión en la que participó Nino, entre otras gente, sobre el voto obligatorio o no. Bueno, digamos, era en Nino y en muchos otros. ¿Por qué no damos algún tipo de incentivos para empujar a la gente a que se involucre? Y digamos, a lo mejor empujando un poquito, digamos, ayudamos a un mayor compromiso general, ¿no? Eso en países como Estados Unidos no está y eso tiene malas consecuencias para todos. Pero bueno, por eso, ahí en el fondo está ese debate sobre la antropología, ¿no? Si, digamos, cómo jugar con la cuestión está del egoísmo y qué lugar darle a esta idea de cultivar virtud cívica, ¿no? Como diría. O sea que sí, esa es una discusión interesante. Tenía otra imagen ahí, cierro la respuesta, que también fue una imagen que tuve muy siempre en mente cuando pensaba sobre el libro, que era esta, otra vez, ¿no? La idea de, esta es una pintura que hizo una mujer uzbeca, pero la tuve siempre en mente como expresión de eso, ¿no? De la conversación entre iguales, ¿no? Que la conversación, digamos, constitucional no tenía que ser esto, digamos, ¿no? Otra vez, el grupo de hombres nobles, blancos, dando su discurso, sino que esto, digamos, ¿no? Ahí están leyendo un documento, una carta, posiblemente, y esta idea de que, bueno, que cuando se trata de hablar de nuestros asuntos comunes, digamos, cuando entendemos qué es lo que las experiencias de las asambleas demuestran, que cuando entendemos que la invitación que se nos formula es una invitación que efectivamente nos abre la puerta a intervenir, nos interesamos. Cuando intuimos, por ejemplo, a la luz de la historia espantosa, que otra vez nos van a invitar para después dejarnos en la puerta o decidir como el poder quiera, y la gente se retrae. Y eso no habla mal del ciudadano, ¿no? Porque enseguida se señala al ciudadano y dice, apatía política, los ciudadanos no se involucran. No, habla de el conocimiento que intuitivamente todos vamos formando y sabemos, digamos, de qué es lo que tiende a pasar en sociedades como la nuestra, ¿no? Pero bueno, si había gente que quiere intervenir, se puede levantar la mano o, digamos, si no nos pisamos demasiado, pueden directamente habilitar su micrófono. Y, sí, Marco, vos querías levantar la mano porque no los veo a todos. Marco, sí, no sé si me escuchan bien. Sí, sí. Sí, gracias. Sí, yo tenía una reflexión sobre bueno, vos citaste la discusión que hubo en torno al aborto en Argentina y lo que pasó en Irlanda. Y sé que ese es un ejemplo también que, por ejemplo, Sí.
discute Waldron cuando dice por qué fue mejor en Inglaterra este debate que Roe sí, Wade. sí. Me parece, a mí también me parece súper enriquecedor y que es una cuestión súper importante que se disputa entre todos, entre todas y hace a cuestiones muy básicas de nuestros derechos. Pero también me da la impresión de que cuando se abren este tipo de discusiones que atraviesan a toda la población, suelen abrirse sobre temas que quizás no hacen al corazón de la redistribución económica, que es la que Rousseau, Jefferson y estos pensadores piensan como necesarias para que se pueda cultivar esta virtud cívica. Y en ese sentido, al igual que lo que comentabas con, bueno, la solución del 94 es ingresar todos los derechos imaginables, es, bueno, al final parece ser casi una cuestión desde una perspectiva casi funcional a esta sala de máquinas elitista, que bueno, te abro la discusión en esto, pero después cuando hay que discutir cómo distribuimos en serio, no lo hacemos. Es como, bueno, te pongo la iniciativa popular, pero no puedes discutir ni el presupuesto, ni el tributo. Sí. No, está súper bien, o sea, me resulta súper pertinente, interesante, y hay mil cosas para decir. No, digo yo alguna, digamos, una es, a ver, la defensa que yo haría, y que en todo caso va a quedar más clara después, sobre formas más asamblearias, es contra el tipo habitual de críticas que esas prácticas horizontales reciben, pero no es un elogio ciego sobre cómo se están desarrollando esas prácticas. Por el contrario, yo creo que efectivamente, y muy en línea de lo que vos decís, pasa mucho esto, que es como el poder institucionalmente, o sea, al menos en la mirada que acá tenemos, que a mí me interesa presentar, que tiene que ver con las instituciones, la Constitución, etc. Como el poder sigue muy concentrado económicamente, políticamente, constitucionalmente, bueno, no extraña que aún en los casos más cercanos a la utopía, como el de Islandia, cuando el Parlamento, lo vamos a ver también en la última sesión, pero cuando el Parlamento viejo, el viejo poder, recuperó legitimidad, bueno, le puso un pie encima a la reforma constitucional y no la hizo viable. Esto es, digamos, lo interesante es que estas prácticas desmienten un montón de tonterías que aún desde el derecho y desde las ciencias sociales se fueron afirmando, ¿no? La gente no le interesa, la gente no puede, la gente no sabe, no, digamos, se puede interesar perfectamente. Ahora, eso no desmiente el hecho de que no estamos en una situación de relativa igualdad y entonces en un contexto de muy fuerte y creciente desigualdad política, económica, constitucional, bueno, las chances de que prosperen arreglos igualitarios son muy difíciles. Es difícil que salga el conejo igualitario, digamos, de la galera, digamos, desigual, ¿no? Entonces, eso está claro. No, y después una cosa más, digamos, a favor de lo modesto que ocurre. Por supuesto que en situaciones como estas, de gran desigualdad, uno tiene que tener un ojo muy atento aún a qué cuestiones me abre el poder para discutir, ¿no? Cuando Cameron abre el tema del Brexit para ganarse la reelección, o Uribe en Colombia, el acuerdo de paz para ver si la gente lo apoya a él, bueno, uno tiene que estar súper alerta y la gente eso lo entiende. Pero no descuidar o no pasar rápidamente por alto que en discusiones como las que se dieron acá en Argentina sobre el aborto, bueno, ahí es que el poder se vio acorralado y tuvo que empezar a ceder en áreas donde no quería ceder. Y lo que ocurrió fue muy importante, digamos, en el sentido de que yo creo que, digamos, el ejemplo que yo uso es el del 2008, 18 en Argentina, y no el de la aprobación legislativa del 2020, en parte porque lo escribí antes, pero en parte porque el del 2018 me satisfacía plenamente, porque lo solo ocurrido, aún con la no aprobación del aborto en ese momento, era extraordinario, porque había ayudado a desmentir un montón de cosas muy importantes, ¿no? La posibilidad de que colectivamente discutamos sobre derechos, lo interesante, lo alegre, lo desafiante. Bueno, entonces eso, digamos, reconociendo que en sociedades desiguales, digamos, la apertura de esos debates y el resultado final de esos debates es dudoso, pero, digamos, muchas veces el poder se ve obligado a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, existe, como en ese caso, un movimiento social de larga data que viene empujando y que
en una determinada coyuntura puede empujar mejor, ¿no? Pero bueno, creo que estamos de acuerdo en eso. Santiago. Sí, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. Quería ir un poco de nuevo a la metáfora de los inmigrantes y temo que la pregunta sea del tipo de esas que vos llamás de sentido Sí, común sí. y que Sí, te pero... deshaces de ella. Creo que yo tengo en la página 28 acá en la versión Sí, sí. online, no sé si es la misma. Pero la primera imagen cuando vos comentás lo de los inmigrantes, bueno, da la sensación de que todo se puede regular, ¿no? Porque están en un barco y entonces hay como una tabula rasa, somos todos iguales y todos podemos ir así. Entonces lo primero que se me viene a la mente, y bueno, algo que después vos en el libro Sí. tomás muy en cuenta, que es, bueno, esperemos, veamos cuáles son las circunstancias y nuestras instituciones tienen que responder a esas circunstancias. Entonces, entiendo que esto es algo que está y que lo tomás en serio. Pero quiero ir un paso más de esto, más allá de esto, que es que, bueno, muchas veces los acuerdos y la conversación se da con personas que a lo mejor está en el libro, no llegué a leer todo, o sea que, Sí, perdón sí, si sí, es sí. así. No, Se da con pero... personas que cometieron grandes injusticias en contra de uno, quizá. Y en esos casos es muy difícil tener una conversación entre iguales, ¿no? Requiere que el otro haga muchas cosas, requiere que uno esté dispuesto a perdonar, quizás, o, o a, bueno, o a tener una comunidad común con la otra persona que me cometió una injusticia, o si yo cometí una injusticia, reconocer todo lo que he realizado. Eh, y creo que es lo que se debe hacer y que no queda otra, ¿no? De hecho, pero bueno, me interesaría saber qué pensás sobre este problema y cómo No, podría afectar o no a la metáfora. no, está perfecto, digamos, también. No, primero eso, ¿no? Que yo ahí uso el ejemplo de los inmigrantes para pensar el diseño de instituciones comunes en una situación, sí, que tiene mucho de, digamos, de haber aislado un montón de variables, porque eso no está existiendo en ese, o sea, justamente la idea es la falta de ese contexto. Ahora, no, por un lado, y esto, la gente que está acá y que sabe más de derecho penal, digamos, la idea de la conversación entre iguales, yo como muchos de los que piensan en términos comunicacionales al derecho penal, entendemos que no puede fácilmente ni debidamente a lo mejor extenderse a todos los casos. Por ejemplo, digamos, aún los más, digamos, militantes, defensores de modos comunicacionales para pensar la respuesta penal, entienden que, por ejemplo, no sé, entre violador y mujer violada, digamos, es muy difícil o insensato, no sé, diálogo, digamos, y eso es, o sea, entonces, yo estoy pensando el tema del diálogo para cuestiones particulares, también, por ejemplo, y eso algo dice el libro, digamos, lo pienso en términos de cuestiones públicas, no para pensar cuestiones de moral privada, pero eso es un tema más complicado que, bueno, podemos ver después. No, y después aparecen un montón de dificultades. O sea, hay gente, por ejemplo, qué sé yo, la teoría del discurso, eso lo ha atendido, digamos. Puede perfectamente haber gente que no quiere conversar, o puede haber gente, digamos, bueno, que eso, como vos decís, nos ha hecho daño. El ejemplo de Uruguay, otra vez, es interesante porque, o sea, no digo que es el ejemplo universal ni el ejemplo que habla de todos los casos posibles en esa línea, pero muestra que, digamos, ¿no? Yo lo pongo en esos términos, a la hora de pensar traumas comunes, los traumas que más nos han atravesado como sociedad, por ejemplo, ¿qué hacemos con ustedes que masacraron a mi familia? O, digamos, aquí en esta comunidad ha habido gravísimos violadores de derechos humanos. Bueno, es una cosa que podemos y está bien que intentemos discutir entre todos, ¿no? Digamos, otra vez, yo no quisiera hacer ahí digamos, universalizar a partir de ahí a todos los casos, pero digo que es una buena ilustración de que aún respecto de casos tan traumáticos como los que vos estabas sugiriendo, se puede conversar y en principio está. Pero insisto, creo que el diálogo yo lo había pensado para fijar las reglas comunes. Por supuesto que la cuestión de la contextualización está, y una cosa sobre la cual al menos a mí me interesa insistir, que es una cosa que yo
retomo de Alberdi, que es esta idea de Alberdi, al que yo criticaría mil cosas, pero tenía muchas cosas interesantes. Una era esto, ¿no? De pensar las reglas a partir de los grandes problemas, ¿no? Entonces él decía, nosotros en América Latina arrancamos con una crisis de la independencia. Y bueno, las primeras constituciones se dedicaron a eso, a, qué sé yo, ver cuánto poder darle al ejército, qué sé yo, para resolver el problema de la independencia. Y está bien, decía él. Y después, ahora en mi época, decía él, estamos viendo el problema de la crisis económica, ¿no? Y bueno, y ponemos, entonces, a ver qué hacemos para, ¿no? Entonces él decía, bueno, toda la cosa de comercio y población, inmigración, ¿por qué? Y porque queremos atender este problema. La idea de, yo creo que un modo apropiado de pensar esas reglas que nos van a regir es teniendo cerca, digamos, muy en cuenta, centralmente en cuenta, cuáles son los grandes dramas que tenemos enfrente, ¿no? Eso no quiere decir que nos vamos a iluminar sobre cuál es el mejor medio institucional para resolver este problema, pero sí que como criterio general, me parece un criterio súper importante y que ha tenido mucho peso en América Latina. Entonces, hasta ahí me quedaría. Insisto, hay mil dificultades en la línea que vos decís, y yo simplemente no usé el ejemplo de Uruguay para decir que el ejemplo que doy no necesita correr el cuerpo a esta situación dificilísima, que puede ser, digamos, un modo imaginable, muy en línea con lo que a mí me interesa, de pensar esos traumas, ¿no? De, bueno, insistimos con mantener la conversación abierta. Para mí eso es fabuloso de Uruguay, ¿no? Han pasado 40 años y la conversación está abierta. ¿Por qué? Porque es demasiado importante y disentimos, ¿no? Y esa idea es fantástico que en un contexto de disidencia, bueno, seguimos insistiendo, seguimos empujando la conversación, ¿no? Paula, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Gusto verte. Estás muteada. ¿Estás muteada? Paula. ¿Ahí se escucha? Perfecto. Perfecto. Bueno, hola a todos de vuelta. No, quería retomar, como te decía recién, un poco esto que mencionabas recién en la respuesta anterior sobre aquellos que no quieren conversar, ¿no? Y pensando un poco también en la contextualización, digamos, empieza a crecer todos estos movimientos que buscan, digamos, dentro de su programa político, salir de la conversación entre iguales, digamos, todos estos programas, digamos, de extrema derecha, si se quiere, o que no se posicionan ideológicamente en ningún lado. Pienso en estos jóvenes libertarios que están apareciendo, digamos, en muchos lugares del globo. Entonces, bueno, como si el programa político lo que propone es justamente destruir estos sistemas de discusión institucional, digamos, cómo generamos, o a quiénes estamos interpelando, o cómo generamos esa interpelación para que esa discusión entre iguales siga existiendo, ¿no? De alguna manera, porque tengo la impresión de que quizás incluso las herramientas que estamos pensando desde los sectores que esta discusión nos sigue interesando y nos sigue interpelando, están quedando medio como desfasadas frente a esta misma demanda popular de generar otras maneras de intervenir en el espacio de debate público que no necesariamente pasan por las instituciones, ¿no? Entonces, como la institución no me escucha, me repliego, me voy a discutir entre quienes me interesa discutir, y lo que propongo en realidad es la destrucción de esos espacios de diálogo democrático, ¿no? Entonces, si esos espacios están creciendo tanto, me pregunto un poco también cuál es el futuro, digamos, del modelo que estamos pensando de debate democrático, ¿no? Si estamos dialogando con ellos, si estamos pensando en estas personas como para integrarlas a este modelo de discusión, o si, bueno, estamos hablando un poco más entre nosotros, ¿no? No, está buenísimo. También hay mil cosas para decir, porque yo al menos querría decir. No, una es que yo pienso en un criterio general. Me parece que eso, que lo que ha tendido muy habitualmente a ordenar nuestra discusión sobre las reglas son, digamos así, principios que hoy repudiamos, ¿no? La idea de que, bueno, esto solamente lo pueden hacer los técnicos, o los mejores, o los bien preparados, ¿no? Y es cada vez más, yo diría, extendida la idea de que no, las cosas que nos involucran a todos, ¿por qué no vamos a estar todos involucrados en discutirla? Ese principio, que es muy central en el libro, a mí me interesa reivindicarlo, y eso lo mantendría. Ahora, digamos, luego hay mil problemas.
hay problemas, digamos, que tienen que ver con los instrumentos. Uno vinculado con lo que vos decís, que no necesariamente tiene que ver con los digamos, con los grupos libertarios, pero también, pero no sé, por ejemplo, Sunstein y otra gente tienen todos estos textos sobre lo que llaman polarización en la discusión de grupos, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo, si uno ve lo que uno reconoce en Facebook o en Twitter o qué sé yo, que bueno, uno va quedando con la gente, digamos, se vincula con la gente que son sus amigos, o qué sé yo, la gente con la que ve que más o menos estoy de acuerdo, y los que están diciendo una barbaridad desde el punto de vista de uno, y no porque uno sea un facho, digamos, son las dinámicas que a veces las redes generan. Eso es interesante como línea de reflexión para pensar lo que a muchos les fascina, ¿no? Que, no, ya estamos en la era de Internet y ahora todo se puede hacer. Bueno, no, digamos, hay un montón de dinámicas que este tipo de herramientas generan y que no son favorables a la discusión inclusiva, sino que llevan eso a la generación de reductos, etc. Entonces, ese es un problema sobre los instrumentos, que es un problema que tenemos todos, o sea que quienes estamos interesados en la conversión entre iguales tenemos que asumir, pero que es un problema que afecta en general, o que es propio a este tipo de herramientas en un punto maravillosas que todos tenemos, ¿no? Entonces, es mejor mirarlas más críticamente. Y después, otro criterio que usaría es, o sea, a mí digamos, leyendo, por ejemplo, la jurisprudencia sobre libertad de expresión, a mí me fascinó mucho, no sé, cuando yo estudiaba afuera libertad de expresión, estaban todos estos casos, ¿no? Como por ejemplo de los grupos de ultraizquierda, ¿no? Que tenían en sus plataformas destruir la democracia, ¿no? Y a mí me fascinaban esos fallos, ¿no? Que venían y decía, bueno, o sea, aún en la Corte Norteamericana, que nunca fue la gran progresividad, digamos, salvo unos poquitos años en los 60, pero decían, mira, digamos, si con estos grupos extremistas, ¿no? Estaban hablando de un partido de ultraizquierda que en su plataforma pedía tirar abajo la democracia. Pero lo que algunos jueces dijeron, lo cito simplemente porque me parece una idea importante en estos términos, es en la medida en que, digamos, la conexión efectiva con la producción de daños no sea muy fuerte, en el sentido de que el nexo causal entre lo que están diciendo, por ejemplo, el Partido Obrero Revolucionario escribe en su plataforma tiro abajo la democracia, y que la democracia se caiga. Hay una distancia enorme, digamos, en vez de impedirles que hablen, ¿no? Digamos, respondámoslo, critiquémoslo, ¿no? Entonces, la idea era, no nos apuremos en censurar porque tienen un discurso horrible, el discurso de odio, el discurso de... Si la producción efectiva de daño no está... no quiere decir asumir una posición ingenua, pero tampoco una posición, digamos, digamos, eso de apurarse en limitar o censurar lo que seguramente producirá daño. Eso yo creo que forma parte de la prehistoria de las discusiones sobre libertad de expresión. Y conviene tenerlas ahí confinadas, digamos, no apresurarse, o sea, porque nos rodean discursos que nos parecen espantosos y que pueden ser discursos como los que tienen hoy los libertarios o los que tenían, digamos, años atrás o todavía hoy algunos grupos de ultraizquierda, ¿no? Uno sale acá, o salía, digamos, antes de la pandemia en retiro, y veía cuando había publicaciones escritas, las publicaciones del Partido Revolucionario diciendo, bueno, se terminó, la democracia es una farsa, terminó. Bueno, digamos, pero diría, critiquémoslo en vez de apurarnos institucionalmente a impedir que intervengan el diálogo. Más allá de que la práctica con muchos de estos grupos, cuando se acercan al poder efectivo, es que tienen una posición mucho más de diálogo, etc., ¿no? Pero bueno, digamos, pero en todo caso, digamos, no quiero cerrar las puertas que vos abrís porque hay muchas cosas que pensar. Por ejemplo, yo diría una pregunta muy importante sobre, dadas estas nuevas herramientas comunicativas y las dinámicas que conocemos que generan, bueno, cómo utilizarlas del mejor modo posible a los fines de promover el diálogo o ser conscientes de qué tipo de dinámicas están promoviendo, si están ayudando o pueden ayudar o no a ese diálogo. ¿Mariano? Profesor, hola. Creo que no se... Sí, yo te escucho muy bien.
pero te estás perdiendo ahí la conexión, no que no se te escuche. Hola, hola. No. Sí, ahí te estamos escuchando. Pero me parece que hay un problema de conexión que hace que largás a hablar y se te corta. Mira, hagamos así. Le doy la palabra a Manuel y después te la vuelvo a dar. Manuel, ¿cómo andas? Roberto, ¿cómo estás? Yo sabía que quería tocar un tema que quizás no sé si lo hemos tocado un poco, pero que a mí me parece muy importante la primera parte del libro, que es como el debate entre la visión madisoniana de los frenos de contrapeso y la crítica, digamos, entre los madisonianos y los republicanos. Entre ver al sistema político, digamos, a la república funcionando sobre un sistema de desconfianza, o verlo funcionando sobre una noción de virtud. Digamos, que vos lo has hecho referencia al tema. Yo tengo la sensación de que hay un punto, esto lo digo simplemente para después hacerte una pregunta, pero tengo la sensación que hay un punto que los republicanos, y algo que los republicanos tienen... Se te fue ahí, a ver. Manuel. Fíjate si puedes volver, si no, pasame la pregunta por el chat, Manuel. Pará, se te fue, Manuel. Tenés que retomar la pregunta. ¿Podés? Sí. Ahí, a ver, sí. prueba. Perdona, sí. Dale. En realidad, sí, te hago la pregunta porque estoy con poca conexión. Dale. En base digamos, al planteo entre madisonianos y republicanos, entre la idea de frenos y contrapeso y desconfianza y virtud, virtud, tengo la sensación, y esta es la pregunta, digamos, que el diálogo entre iguales podría necesitar de una idea de promocionar cierta virtud, o sea, digamos no le quiero decir virtud, pero quiero decir como cierta entrenamiento en algo, digamos, educación en algo, digamos. No le damos virtud para no ponerlo en términos filosóficos, sino como training en algo, digamos. Tengo la sensación de que, bueno, por ese lado. Sí, mira, una cosa que diría así rápido, en las discusiones de filosofía política que a mí me habían involucrado hace un tiempo, por ejemplo, el propio Rawls, como viejito, frente a las críticas que recibía por eso, por no darle suficiente cabida a todo el discurso republicano de la virtud, que otra vez, digamos, no es por aburrir a nadie, la idea de virtudes, eso es reconocer que hay un problema en sociedades como las nuestras, si, por ejemplo, por las razones que sean, la mayor parte de la gente se muestra desapegada de la vida política, ¿no? Entonces, ¿hay algo que hacer con eso? Bueno, pero al mismo tiempo no queremos lavarle la cabeza a nadie, digamos, hacerle un lavado de cerebro a nadie. Yo lo que creo es que, digamos, y ahí sí, hay un punto sobre el cual es muy central en la primera parte del libro, pero acá no quise presentar para no irnos, digamos, demasiado lejos. Y tiene que ver con la discusión que es súper central también, el derecho sobre la neutralidad. Una discusión que en Argentina se ha trivializado mucho en el último tiempo, pero, o sea, neutralidad no quiere decir ser apolítico, quiere decir que, digamos, todo sistema institucional está basado en ciertas ideas y en los hechos está comprometido con un cierto tipo de, digamos, de actitud cívica, ¿no? Entonces, por ejemplo, un modelo que concentra mucho el poder de decisión en una dirigencia y el voto periódico, bueno, es un modelo que claramente está tomando decisiones para no involucrar, ¿no? O sea, ese modelo en Estados Unidos viene con la adenda de que el voto es obligatorio, de que hay como desincentivos a la participación. Bueno, entonces hay un punto, yo diría, en donde no es que necesitamos hacer campaña, la gran campaña educativa para que la gente se convierta en solidaria, sea solidario, sea
sea participativo, no, digamos, pero es esto, como, digamos, el reconocimiento, para ponerlo en términos un poquito más difíciles, de que nuestro carácter político es también, no solo, ni únicamente, pero es también un producto endógeno de las instituciones que tenemos, ¿no? Entonces, puede haber arreglos institucionales que pueden ser tanto económicos como políticos, que nos tiren afuera, o arreglos institucionales que nos ayuden a intervenir. Por ejemplo, digamos, si uno, por la vía económica que está organizada, uno está obligado a trabajar toda la vida, y si uno se dedica a una tarea solidaria, es como si le estuviera quitando el pan de la boca al hijo, obviamente que en ese, digamos, en donde yo tengo que estar desesperado cada hora para ver cómo alimento a mi familia, y bueno, ese sistema no ayuda mucho a que yo piense en los demás, que esté con los demás, y puede haber arreglos económicos, políticos, institucionales, constitucionales, que ayuden a que dediquemos más tiempo a los asuntos comunes, ¿no? Entonces, yo diría eso, que la discusión se emperró mucho porque pareció ser durante mucho tiempo que quienes estábamos más con una idea republicana de promover la virtud, cultivar la virtud, lo que queríamos era eso, lavado de cerebro. Yo lo que diría es mucho menos basta, pero mucho menos es muy importante, es el reconocimiento de que los arreglos institucionales que tenemos, tanto en economía como en las reglas electorales, como todo, generan también, digamos, ayudan a involucrar o a desafectar, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, hoy lo que hay es un gran incentivo a la desafectación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Digamos, eso también es un tema importante en el libro, que no es un hecho argentino ni latinoamericano meramente, que es en buena parte del mundo occidental, sobre todo claramente, tenemos un drama común, que es que miramos hacia arriba, hacia la dirigencia, y nos preguntamos, ¿y estos quiénes son? ¿Y por qué? Y tenemos la idea de que están robando, y tenemos la idea de que están haciendo algo que está mal y que no tiene nada que ver con nosotros. Eso no es una casualidad de esta época. Tiene que ver con que hay, por un lado, un sentido compartido de que los asuntos comunes nos impactan y queremos decir algo al respecto, y tenemos reglas que no nos ayudan para nada a eso. Y entonces hay una idea compartida en todo el mundo, yo diría, o en buena parte, de que la clase dirigente se ha autonomizado, que tiene demasiadas, yo diría, posibilidades institucionales para beneficiarse del control que tienen sobre la coerción, y sobre el presupuesto, sobre el dinero, y, digamos, y luego pactan su mutua protección. Eso es demasiado común en todo el mundo, y eso no es que la mala coyuntura cultural, sino que tiene que ver con muchas cosas y también con las instituciones. Otra vez, no es único producto de las instituciones, pero es producto de las instituciones también, ¿no? Entonces, eso, las reglas ayudan mucho a que la gente se involucre o se siente desafectada. Yo creo que hoy es el gran momento, lamentablemente, de la desafección, ¿no? A ver, Mariano, si te podemos escuchar. A ver. Si no, te pido que la escribas, pero a ver, probemos. Claro. ¿Cuál sería el rol y el grado? Hola. A ver, decime. Hola, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos bien. Ah, perfecto, buenísimo. La pregunta mía iba orientada a la participación y al rol de adolescentes y de niños, cómo se podría instrumentar y si esto es positivo. Entiendo que usted ve positivo la participación de adolescentes. En la página 24, yo lo tengo en ebook, se menciona. Sí. Mariano, mira, digamos, antes de que se corte, te digo una cosa al respecto. De participación y cómo, sí. digamos. Sí, gracias. Una cosa para mí, gracias Mariano, una cosa para mí importante, o sea, no es que tenga una respuesta para todos los temas, tengo algunas cosas pero una cosa importante es que en el libro me interesa muchísimo como desafiar, en eso de tratar de corregir algunos diagnósticos, ¿no? Desafiar o confrontar con una idea muy común sobre la participación, en donde participación es igual a voto, o participación es igual a consulta popular, entonces esta idea de que lo que yo creo que el ideal de la conversación entre iguales quiere es otra cosa, que es tener oportunidad efectiva de intervenir en la discusión y decisión sobre las cosas que nos importan. Entonces,
ahí aparece la primera pregunta que hacía Marcos, que es, bueno, si quien nos va a abrir la puerta es el que está en el poder, y bueno, no sé, y por supuesto, eso es una tremenda preocupación, pero digamos, a mí me resulta asombroso, digamos, no sé, le he prestado atención a muchos de los procesos de discusión constitucional en América Latina en los últimos años, ¿no? Y es increíble, o no increíble, pero es penoso ver la recurrencia con que se asimila, sí, el sistema funciona mal, necesitamos más participación, entonces consulta popular y referéndum. Bueno, no está mal, pero digamos, puede estar mal inclusive, digamos, pero lo importante es otra cosa, o sea, por supuesto que en algún momento habrá que decidir y está bien que tengamos una oportunidad para decidir entre todos, pero es mucho más importante, digamos, o sea, que no se quede eso como reemplazo de la conversación pública, ¿no? Por ejemplo, el tema del aborto. Aborto, digamos, no es sí o no aborto. Aborto ¿qué es lo que demostraron estas discusiones en Irlanda, Argentina y en tantos lados? Colombia. Abortos son 200.000 cosas, ¿no? ¿Qué sistema, los meses, cuándo, y el encefálico? Hay 200.000 cosas. Entonces, lo importante son los matices. Entonces, si alguien me dice, vamos a la participación, sí o no al aborto, sí, es una tontería. ¿Por qué? Porque eso va a reemplazar lo importante. Lo importante está en el medio, es todo eso, todos los matices. Si no me permiten intervenir los matices, y yo creo que me están tomando el pelo o que alguien está beneficiándose con esto, ¿no? Porque ¿no? Lo importante es poder decir los matices, qué frente a qué situación, en qué contexto, ¿no? Y entonces eso, yo digamos, me contentaría con eso. Luego, digamos, intervención de niños y qué sé yo creo que hay mucho que repensar ahí, pero el criterio para mí central es como repensar qué es lo que uno quiere cuando pide mayor posibilidad de involucramiento ciudadano en la discusión de los asuntos comunes, ¿no? Yo hasta ahí llego tranquilo. Lo otro, digamos, como tantos, debería desasnarme más y pensar más, etc. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Roberto, gracias. Tomando eso justo que cerrás sobre protesta, que ya te he escuchado varias veces que te han dicho y has respondido adecuadamente, me parece, has dicho que no, en ningún lugar se dice que la protesta no forme parte de la conversación entre iguales, lo cual me parece perfecto, ¿verdad? Ahora bien, hay algo que no me cierra totalmente y quiero saber cómo es que lo armás, porque bueno, las protestas sin duda dicen algo y bueno, a lo interno de la protesta se dialoga, no hay ninguna duda, pero es un poco exagerado decir que, por ejemplo, quien protesta para un lado dialoga con quien protesta para el otro lado, pues solo no sé si cabe decir que dialogan. Y en especial teniendo en cuenta que también te he leído y escuchado que decís que para vos es importante que el mecanismo institucional refine y las ideas y las preferencias políticas, ¿verdad? Y justamente para eso hay que dialogar. Y entonces no me cierra muy bien, porque la protesta no parece muy buena para refinar con el disidente, pero vos decís que sí tendría que refinar, no sé cómo se arma. Ese es no, bueno, mira, te doy una respuesta, pero estate ahí alerta y me decís si la intuición, digamos, te calza o no, pero, digamos, yo otra vez, digamos, te agradezco porque el tema de la protesta, que ha sido muy crucial también en esa historia, que yo la hice la historia al principio de las cosas que fui juntando los hilos y no puse el hilo de la protesta, que ha sido muy central en mucho de lo que escribí los últimos, desde el 2001, aquí. No, entonces, ahí hay un punto que es centralísimo y que me importa subrayar mucho, que es que buena parte de la literatura que yo he leído, tanto en el derecho como en la ciencia política, etcétera, tanto en la gente que habla en derecho sobre libertad de expresión como en ciencia política, aún los más interesantes habermasianos, insistieron demasiado en una idea de discusión y conversación, no diría elitista, pero sí como muy académica, ¿no? Entonces, discusión es, digamos, la intervención en el discurso público con la palabra, ¿no? Y como si fuera, bueno, escribo en un periódico,
o la discusión parlamentaria, que por supuesto, digamos, pero ha habido como mucha resistencia, o mucho darle la espalda a el valor expresivo de la protesta. Entonces, a mí, como a algunos otros, no muchísimos, nos ha interesado como empujar esa puerta en las discusiones sobre discusión pública, sobre discurso, para deliberación, para decir que la protesta política podía jugar y normalmente quería jugar un papel importante y debía jugar en nuestros entendimientos sobre la deliberación. ¿Por qué? Porque justamente esto, tenemos sistemas institucionales muchas veces muy impermeables, excluyentes, obturados, ¿no? o que no facilitan o bloquean el ingreso de demandas, ¿no? Y entonces, en ese contexto, es dable esperar que quienes se sienten más maltratados, bueno, digamos, busquen ingresar en la conversación, en los hechos, haciendo algún escándalo, algún ruido. No sé, yo seguí en mi país, digamos, un poco la trayectoria de los como primeros grupos piqueteros en 2001 y demás, ¿no? Y estaba muy vinculado sobre todo con un grupo en Salta, con Pepino Fernández, etc. Y lo que ellos contaban era muy impresionante en estos términos, porque era el discurso de ellos, ¿no? Había ocurrido que, digamos, eran provincias, ciudades petroleras que giraban en torno a la petrolera estatal y que de un día al otro se cerraron. Entonces quedaron sin obra social, sin trabajo, sin escuela, sin... Entonces decían, bueno, fuimos al diputado, no nos dio bolilla, fuimos al concejal, no nos dio bolilla, fuimos al juez, nos procesó, fuimos al gobernador, nos cerró la puerta. Bueno, salimos a hacer un escándalo. Pero eso era como clarísimo, o sea, en lo que es para mí el caso más interesante que tuvo Argentina digamos, de intervención de digamos, del movimiento piquetero, un caso fundacional. Era eso, el intento desesperado de participar en la conversación en condiciones en donde tenías todas las puertas institucionales cerradas. Entonces, a mí me interesó mucho, en términos académicos, avanzar esa posición, de decir, reconozcamos la contribución que la protesta política normalmente viene a hacer a la discusión política. Que esto no hay que verlo, ¿qué es lo que decían Jefferson y Locke, digamos, cientos de años atrás? Cuando la gente se moviliza, digamos, Locke era un conservador, pero tenía muy claro eso de que si la gente se moviliza, como había pasado en la Revolución Inglesa, durante días y haciendo sacrificios y sale a la calle, bueno, no es porque quiere hacer deporte ni porque quiere divertir, sino que está queriendo decir algo y tenemos que prestar atención qué problema está pasando, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer esto? No, entonces creo que la protesta, esto no quiere decir toda protesta es una fantástica contribución, no, pero que a veces, digamos, uno se expresa pegando un golpe sobre la mesa, a veces cortando una calle, porque no tiene otra, porque lo que necesita es llamar la atención. Entonces, eso es acercarse a las protestas con esa presunción, ¿no? No de que esto es lo correcto, lo que está bien, el que tiene razón, sino que posiblemente esto hable de un problema institucional, que hay voces que tienen dificultades para ingresar, ¿no? Pero bueno, dime, Alejandro. Pero entonces, digamos, hay protesta, pero a su vez las ideas y reclamos tendrían que agregarse a otro mecanismo institucional que los refina para... No, pero a ver, el refinamiento, o sea, la idea de refinamiento la uso, pero la uso de un modo muy distinto digamos, de cómo se lo usó en la discusión constitucional, digamos. Lo uso más en línea, había un artículo que a mí me gustó mucho, digamos, de los años 80, de Robert Gooding, que se llamaba Laundering Preferences, ¿no? Que era como el lavaje de preferencias. La idea de eso, que en una sociedad necesitamos mecanismos que nos ayuden a todos a lavar, ¿no? Como poner en el lavarropas nuestras ideas, ¿no? Entonces, encontrarnos con otros, discutir, que nos desafíen, que nos digan que no. Y entonces eso, yo creo que eso, primero, no sé, si uno piensa en términos de, depende con quién esté hablando, pensando uno, pero un juez, a mí me interesó escribir en ese momento, en vez de tomar como primera actitud frente a la protesta
el procesamiento de los que protestan, bueno, no, de un paso atrás, resiste hacia eso y vea, digamos, cuál es el reclamo que se está haciendo en términos de cómo se están procesando los derechos, tratando los derechos en esta comunidad, ¿no? Entonces, ese sería era mi mensaje hacia el juez. A la teoría deliberativa yo le diría eso, es ábrase a considerar que hay modos distintos de la intervención, más de la expresión del parlamentario en su banca, ¿no? O más allá del foro público del juez dando sus razones, ¿no? Entonces, por eso, depende de dónde. Como línea general, yo diría, en línea con el libro, para hacer posible la conversación entre iguales, bueno, el sistema tiene que empezar a abrirse a voces a las cuales hoy le ha cerrado la puerta o que ha obturado el ingreso, etc. Iría por ahí. Escúcheme, yo no quiero retener a gente que tiene otros trabajos o cosas. Yo me quedo unos minutos más, pero entiendo que estamos sobre la hora anunciada. Alejandro, vos habías pedido la palabra. Sí, breve. No terminé de leer el libro, como había dicho un compañero antes, estoy a toda velocidad. A mí me preocupa, no termino de vislumbrar dentro de esta idea del derecho como conversación y dentro de la posibilidad de seguir discutiendo y de abrir permanentemente a nuevas voces o revisar los acuerdos alcanzados, teniendo en cuenta que nunca los acuerdos son unánimes. ¿Cómo justificamos la idea de autoridad del derecho? Por ahí es algo que vos lo resolvés al final en el libro, pero digo, si vamos a entender que no hay unanimidad, que siempre va a haber disidencia y que la regla es seguir discutiendo, ¿por qué voy a obedecer el derecho? Es fundamental lo que preguntas, Alejandro. No, mira, podemos cerrar con eso. Así me escapo. No, digamos, es una gran pregunta. Y, por ejemplo, en las discusiones que ha habido acá en teoría constitucional sobre el tema del diálogo, ha sido como el tema, ¿no? Entonces, no sé, alguno me ha escuchado ya, pero hay un par de profesores de Harvard, que la principal revista de Derecho de Harvard, escribieron muy críticamente contra estos desarrollos incipientes que ha habido en el constitucionalismo, diciendo o presentando el mismo punto, ¿no? Que es el tema de la autoridad. Bueno, sí, mucho diálogo, pero hay que decidir, y el derecho necesita decisión y necesita autoridad, ¿no? Entonces, esa es una pregunta súper clave. Estoy pensando sobre todo en un artículo que habían escrito, era Larry Alexander y otra persona, me tengo que acordar quién es el otro, Larry también se llamaba, pero bueno, entonces ese punto ha sido bien relevante y desde ahí ha sido bastante común en estas discusiones, pero también fue susceptible de una línea de respuestas también consolidada, y la línea de respuestas era esta, ¿no? Que es la misma que yo daría sobre Argentina. Sin idealizar en absoluto y con lo crítico que ya soy sobre estas prácticas de, no sé, audiencias públicas, etcétera, que lo tomo simplemente como ejemplo imaginable de modos de ir abriendo un diálogo constitucional, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que, por ejemplo, no sé, en el caso de la Corte Argentina, bienvenido, un día se abrió la Corte a audiencias públicas para discutir sobre la contaminación del riachuelo y la falta de las empresas, las contaminaciones, etc. Bueno, digamos, es cierto que, digamos, uno quiere autoridad, que uno quiere decisión, pero contrastemos esto con lo que había estado ocurriendo durante décadas en relación con ese problema. No es que hasta ese momento en donde, digamos así, se le abrió las puertas al diálogo constitucional, se estaban tomando decisiones todos los días y de repente venían las audiencias y todo se paró porque acá no se... No, lo que pasaba era la nada. O sea, no había ninguna decisión, el Poder Legislativo no decidía. ¿Por qué? Porque no quería ponerse en contra de las empresas contaminantes. El Poder Ejecutivo no se metía por razones políticas también. El Poder Judicial se borraba, decía, no, yo acá, digamos, con la excusa de que no manejo el presupuesto, se borraba también. O sea, la realidad, la alternativa efectiva era la nada. Nadie estaba haciendo nada. Lo que yo diría sobre Argentina es lo mismo que decía, por ejemplo, Mark Tashnet respondiéndole a estos críticos, ¿no? Decía lo mismo, que es cierto que
digamos, el diálogo implica que durante un tiempo estamos creando la decisión y no tomando la decisión. Pero en todos estos problemas digamos así, problemas estructurales, conflictos estructurales, no es que la regla era se están tomando decisiones justas y la autoridad está imponiendo su voluntad, sino que no se está haciendo nada, y ahora, con estos mecanismos de diálogo, empezamos a destrabar un poquito la toma de decisiones. Entonces, eso, yo creo que ahí uno ve una mirada más ajustada a la realidad. No es que estos mecanismos dialógicos cambiaron el mundo, pero si la crítica va a ser a que estos mecanismos dialógicos impiden la toma de decisiones o bloquean la imposición de autoridad que requiere el derecho, bueno, en los casos efectivos en los que vemos, la alternativa era que no estaba pasando nada. Y eso, digo, ha sido común en las lecturas que muchos de los que hemos respondido a esa objeción importantísima estamos haciendo, ¿no? Entonces, otra vez, es compatible los mecanismos dialógicos con la toma de decisiones. ¿Sí? Sí, diría eso. Pero sí, el punto es súper importante. Juan Carlos, última, rapidísima, y cerramos, así no molestamos a los que se necesitan ir. Sí, perdón. ¿Qué tal? Bueno, Roberto, buenas tardes. Una pregunta a colación de esta cuestión de las audiencias públicas, que en el libro aparece en algunas partes, y bueno, es algo que vos ya venís trabajando en varios trabajos, bueno, también en cierto punto un poco crítico quizás con las audiencias de la Corte, es algo que hemos escuchado y hemos leído en trabajos previos sobre el tema, pero hay algo que nunca, especialmente sobre las audiencias públicas, que siento que quizás, o al menos yo como lector, no he visto una profundización, una complejización sobre el tema, quizás un poco lo que pasa en Argentina, que me gustaría quizás saber tu opinión, es sobre el tema de que quizás esos espacios hoy en día en lo fáctico, en la realidad, lamentablemente no son utilizados por la ciudadanía como un proceso, si se quiere, de conocimiento, de rendición de cuentas públicas o de deliberación, y esos espacios son, por otra parte, sí ocupados por organizaciones del tercer sector que hasta cierto punto, por una especie de sentido común, se legitima como las propuestas o las observaciones que presentan como parte de voz de la ciudadanía o como lo políticamente correcto y demás. No, está bien. Veo. Una cosa antes, ahí, gracias Sebastián Guidi pone los dos autores a los que hacía referencia, uno era Larry y el otro no, eran Larry Alexander y Frederick Schauer, y el artículo salió en Harvard Review. ¿No? Y es como eso, creo que se llama la crítica desde la autoridad, no sé cómo es. Bueno, pero no, sobre lo que decías, no, hay un punto al menos que dice el libro que te trata de responder a cuestiones como esta, y que tiene que ver con una cierta confianza que yo entiendo que no es ingenuidad, ¿no? Que es, yo creo que todos somos bastante parecidos, por un lado, y que en América Latina, digamos, al menos me animaría a extender bastante el juicio, no comemos vidrio, no masticamos vidrio, ¿no? Y la idea de que aún gente poco educada formalmente no mastica vidrio y reconoce cuando las invitaciones que se le hacen a intervenir tienen algo de genuino y cuando no. Entonces, como que ya tenemos demasiada experiencia sobre las espaldas, ¿no? Entonces, creo que si se dan procesos en donde la ciudadanía se la ve desconfiada o resistente a intervenir, yo prestaría más que atención, más que levantar el dedo y decir, fíjate la ciudadanía apática, prestaría atención a si el mecanismo efectivamente puede leerse como un mecanismo honestamente abierto a la intervención ciudadana, ¿no? Porque eso, yo creo que se detecta rápidamente, ¿no? Cuando la invitación es una invitación engañosa, ¿no? Y cuando no. Y entonces, yo en eso tendría como cierta confianza no ingenua sobre la ciudadanía, ¿no? Como que tenemos la espalda demasiado golpeada, ¿no? Y como que hemos aprendido mucho en una práctica muy desafortunada, y entonces uno desconfía, qué sé yo, por ejemplo, no sé, en Argentina hace un tiempo, bueno, se abren las audiencias públicas para fijar las tarifas del gas. Bueno, cuando la gente vio que a los 2 minutos, digamos, se dio cuenta que todo está
digamos, fijado de antemano que su intervención no servía para nada, no fue nunca más. Y eso no habla de apatía política, sino yo diría de gran lucidez política, ¿no? Del saber reconocer de los límites con los que opera la clase dirigente, ¿no? Pero pero es un buen modo de ir terminando. Excelente. Bueno, para mí una enorme satisfacción, una gran alegría, así que eso, el objetivo es estar conversando un rato sobre temas que a mí me entusiasman muchísimo, digamos, se me ha ido la vida en este tipo de cosas, así que para mí es súper grato y les agradezco un montón y la oportunidad que me dan de hablarlo con ustedes, porque todo lo que han dicho es excelente. Bueno, pero tengo que cambiar, tengo que empezar a cambiar de opiniones y me cuesta, pero estoy muy convencido de lo que escribí, eso es lo que pasa, un gran problema. Pero bueno, nos vemos el lunes que viene, gracias. Chao, un montón de gente amiga.